Bienvenidos a Huertinga. En este video vamos a hablar de una suculenta que me encanta, que es la Echeveria Madiva, que es un híbrido de parentales desconocidos obtenido fortuitamente por Paco Serrano en su vivero que está ubicado al sur de España en el municipio El Ejido. Aunque se supone que uno de esos parentales es la Echeveria lilacina. Y como dato curioso, el nombre Madiva es en homenaje a Nelson Mandela, que era conocido como Madiba, que en su lengua de origen significa alborotador, pero de un modo simpático, siendo sus características más sobresalientes que desarrolla hojas gruesas y triangulares con bordes ondulados y punta rojiza, con una tonalidad gris claro, pero que a mayor iluminación solar directa va a ir tomando tonos rosados. Y a medida que crece y se vuelve más adulta, va a tener más marcado el margen ondulado de las hojas, siendo por otra parte una suculenta que puede llegar a ser bastante grande, ya que el diámetro máximo promedio que puede llegar a tener cada roseta es de 30 centímetros, y la nuestra aproximadamente en la actualidad tiene unos 20 centímetros de diámetro. Pero hay que tener en cuenta que es una suculenta de crecimiento lento, y para que se den una idea, estamos mostrando el fragmento de un video que grabamos hace 6 meses de cuando nos llegó este hermoso regalo que nos hizo Maru González del canal de Instagram El Rincón de Anita. Y miren lo hermosa y ya grande que se encontraba. Y pasados esos 6 meses, así es como se encuentra en la actualidad, que está ubicada en una maceta cuenco número 18, y si bien no creció tanto en tamaño, sí yo la noto más robusta, como a su vez sus raíces que ya vamos a mostrar. Pero antes, el dato científico de interés que no puede faltar, que es la comparación de nuestra Echeveria Madiva con Nichu, nuestro chanchito salvaje. Y si ven de cerca nuestra suculenta, van a ver en alguna de las hojas un polvito como blanco, que en realidad es tierra de diatomea, que es un insecticida 100% orgánico, que tiene su video que les dejo la miniatura explicando cómo se aplica, porque le había encontrado hará unos 10 días cochinilla algodonosa en alguna de sus hojas. Y si bien logró eliminar toda la cochinilla algodonosa que tenía, que en realidad no era mucha, a modo preventivo antes de hacer este video, grabé este otro en el cual voy a sacar la suculenta de la maceta, controlar las raíces, renovarle el sustrato y volverla a poner en la misma maceta. Para lo cual, como recomendamos siempre en los directos que hacemos los sábados, utilizamos un palito de madera para despejar el sustrato de las paredes de la maceta. Así nos es más fácil sacarla, causando el menor daño posible en las raíces. Y también, ya que estamos, le hacemos una perforación donde tiene los orificios de salida para que el ingreso de aire nos facilite aún más esta tarea. Que mientras lo hacemos, les cuento que es una suculenta que en cuanto a su floración va a florecer en verano, desarrollando flores acampanadas de color rosa anaranjado, con varas florales que pueden llegar a alcanzar los 30 centímetros de altura. Y por otra parte es una suculenta que puede llegar a entrar en reposo en inviernos muy fríos. Se van a dar cuenta porque va a detener por completo su crecimiento hasta que empiecen a aumentar las temperaturas. Y discúlpenme, pero miren lo que son estas raíces que están enormes, sanas y fuertes. Y eso es gracias por una parte a los cuidados y por otra al sustrato. Recuerden que es necesario un sustrato con buen equilibrio de nutrientes y buen drenaje, que el que utilizamos nosotros está explicado en un video que pueden poner en el buscador de YouTube Sustrato Huertinga y les va a aparecer cómo lo preparamos paso a paso. Siendo también muy importante cuando trasplantamos una suculenta, aprovechar la oportunidad para retirarle todas las hojitas basales secas, que son las hojitas de más abajo, cuyas reservas de agua y nutrientes la suculenta va consumiendo para su desarrollo. Y cuando se secan por completo es necesario que periódicamente vayamos retirando estas hojitas secas, porque si se humedecen es un lugar al cual las plagas, como la cochinilla algodonosa, les encanta alojarse ahí. Y cuando menos cuenta nos damos, está la suculenta invadida de cochinilla algodonosa. Por eso también, a modo de prevención, voy a aplicar tierra de diatomea que tengo en esta talquera que me cuesta bastante cerrar,
en lo que serían las raíces. Esto por las dudas, por cualquier plaga que pueda llegar por tierra, y además recuerden que la tierra de diatomea, si bien no es técnicamente un fertilizante, va a aportar nutrientes al sustrato, aunque no en las cantidades suficientes para que se lo pueda considerar técnicamente, como dijimos, un fertilizante. Que en nuestra preparación de sustrato esa función de fertilizar la cumple la harina de hueso, que también es 100% orgánica. Dicho y hecho todo lo cual, vamos a volver a plantar a nuestra suculenta en una maceta cuenco número 18, con orificios de salida bien despejados, con papel periódico debajo que nos va a permitir que pase el agua de riego y nos quede el sustrato adentro, aumentando así su vida útil, y empezamos a colocar nuestro sustrato, para lo cual nos vamos a ayudar con 2 palitos de madera que nos va a permitir que cumpla la función como de camilla para que la suculenta nos quede en la posición deseada, a la altura deseada, y nos facilite la tarea de ir colocando sustrato y las raíces nos queden bien distendidas en la maceta. Y voy a utilizar el mismo tamaño de maceta porque yo prefiero aplicar macetas que no sean mucho más profundas que el largo de las raíces y siempre que queden huecos de aireación, ya que si lo pongo en una maceta mucho más grande va a haber mucha superficie de sustrato al cual la raíz no puede llegar tras, por ejemplo, una lluvia larga, y eso podría provocar un riesgo de pudrición de las raíces por exceso de humedad. Así que es una buena forma de prevenir problemas de pudrición de raíces. Luego con el tiempo la pondré en una maceta más grande, ya que recuerden que es una suculenta de crecimiento lento. Y tampoco se olviden, mientras van aplicando sustrato, de ir haciendo un poco de presión para que se mantenga firme en la posición deseada. Y así terminamos de trasplantar nuestra suculenta con sustrato renovado, realizadas las tareas de mantenimiento de retiro de las hojas secas y ya lista para volver al patio, ya que como siempre recomiendo que las suculentas estén a la intemperie, que es donde mejor van a crecer y se van a ir volviendo más fuertes a medida que van sintiendo los cambios de humedad y temperatura de las distintas estaciones del año, sin perjuicio que a veces puede ser necesario ingresarla algunos días ante, por ejemplo, una nevada muy fuerte o un gran aumento de temperaturas y demás. Y por último vamos a hablar de nuestras sugerencias de cuidados en climas templados, que respecto al riego y como regla, le aplicamos un riego en profundidad al ras de la maceta una vez a la semana, pero en inviernos muy fríos, cada 15 o 30 días, según vean que las hojas se empiecen a arrugar, ya que si la regamos mucho, como siempre sucede en las suculentas, van a aumentar mucho el riesgo de pudrición de la raíz y después va a haber que estar decapitando rosetas y perdiendo las raíces que fue generando. En cuanto a la iluminación, nosotros la tenemos con exposición solar directa de toda la mañana y el resto del día a sol filtrado, ya que si se las pone a mucho sol directo fuerte, es muy plausible de causarle quemaduras en las hojas, pero con poca iluminación solar directa se va a etiolar estirándose, debilitándose mucho. Ahora, respecto a las temperaturas óptimas, van de los 15 a los 30 grados centígrados. Y es por eso que es una suculenta que genéticamente no está preparada para tolerar heladas leves que sean duraderas. Y por último, en cuanto a su reproducción, puede ser reproducida tanto por hoja como separando hijuelos que con el tiempo va a ir desarrollándose en la base del tallo. Y así llegamos con Nicho al final del video, que está muy juguetona. Como siempre se agradecen unos muy buenos likes y si no están suscriptos no se olviden de suscribir, que es lo que nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias, que tengan un lindo día, nos vemos en un próximo video, chao.